tú lo confirmas por acá para que el doctor ya pueda comenzar. ¿Ya? ¿Ya estás grabando? Ya, listo. Listo, doctor. ¿Listo? Listo, sí, chicos. Doctor. Comenzamos entonces. El tema del día de hoy iba a ser cáncer de pulmón, uno de los dos temas que tenemos pendientes. Vamos a hacerlo de una manera un poco interactiva, así que les pido hablen cuando se les pregunte. ¿Ya? Siendo la patología de cáncer de pulmón una de las enfermedades más importantes que debemos saber, puesto que no hay un screening como tal para determinar o para detectarla de manera temprana, siendo esta patología la segunda causa de muerte a nivel mundial, pues es importante saber frente a qué cuadro clínico nos encontramos para poder sospechar en cáncer de pulmón. Pues bien, algunas generalidades con estas. A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte por género. Entre los hombres es una de las causas de muerte más frecuentes, sobre todo por los factores de riesgo que ya vamos a ver. Entre las mujeres sigue siendo una de las segunda causa de muerte en los países en vía de desarrollo, siendo una de las primeras mamas ginecobstétricas, ¿no? Epidemiológicamente, el cáncer de pulmón a nivel mundial, el tumor más frecuente dentro de ellos, el que genera mayor mortalidad, con cifras estimadas para el 2013 en 1.8 millones de nuevos casos y 1.6 millones de fallecimientos atribuibles a esta enfermedad. Tengan que tener en cuenta que para cáncer de pulmón no tenemos una prueba de screening para poder determinarlo en estadios tempranos. Por ejemplo, en pacientes o en mujeres para cáncer de mama tenemos un screening, que sería ¿cuál? ¿Qué método de screening usaríamos en mujeres para cáncer de mama? La mamografía, doctor. La mamografía es uno de los métodos. La paciente se examina, se hace un autoexamen, ve un bultito, siente algo raro, la mamografía se le realizaría para determinar si alguna lesión es de característica maligna o benigna. O por último, cada cierto tiempo a la paciente se le hace una mamografía de chequeo anual. Muy bien. Y de la parte ginecológica, ya no solamente mama, si vamos a la parte cervix, vagina, cuello uterino, ¿qué es lo que se le hace a la mujer para detectar cáncer de cuello uterino? Exacto. El Papa Nicolau. Entonces ya tenemos dos pruebas de screening para este tipo de patologías de cáncer en género femenino. Detectarlos en estadios tempranos pues disminuye la mortalidad. Ahora bien, en cambio, en caso de varones, causa más frecuente sea de próstata. Ya, en caso de varones, ¿qué análisis te podríamos hacerle? El PSA. Muy bien. Muy bien, tenemos el PSA y tenemos la ecografía prostática, si alguna duda. Métodos tempranos o screening, por eso los varones cada cierto tiempo, a partir de cierta edad, ya tienen que pasar su chequeo anual de PSA y próstata, ¿no? Bueno, entonces son métodos de screening para poder determinar estas enfermedades neoplásicas, pero para el cáncer de pulmón no existe un screening en sí. Entonces esto de hacerle tomografía a todo el mundo como screening no tendría mayor sentido. Por ende, la mortalidad de este tipo de patologías es muy alta porque cuando ya es detectado se encuentra en estadios muy avanzados. La incidencia de la mortalidad es importante, siendo el cáncer de pulmón, dentro de todos los cánceres que podemos tener, cáncer de colorectal, de próstata, estómago, encontrándonos el cáncer de pulmón, en esta parte de acá, dentro de los principales, si no es el principal cáncer a nivel mundial. Y dentro de las principales causas de muerte, como podemos encontrar acá, igual, siendo cáncer de pulmón, el que se encuentra el causante de mayor porcentaje de muertes a nivel mundial, ¿no? Llegando a ser hasta el 18%. Entonces, entre incidencia y mortalidad, si ustedes pueden ver acá, en base a la edad, siempre es más frecuente en género masculino, hasta en un 31%, ¿sí? A nivel mundial. Y en base a incidencia y mortalidad, el cáncer de pulmón tiene una incidencia anual más o menos del 22%, siendo una tasa de mortalidad del 18%. Como podemos ver acá, todos estos son datos a nivel mundial. Tienen una gran tasa de mortalidad. Es importante entender esta patología. Pues bien, el estimado de muerte, en caso de varones, el estimado de muerte se pueden dar cuenta que en cáncer de próstata, vamos a ver, ahora sí,
En cáncer de próstata y cáncer de pulmón, ambos tienen casi la misma cantidad o la misma incidencia, la misma tasa de presentación, pero si se dan cuenta en mortalidad, el cáncer de pulmón lleva una mayor tiene un mayor grado de mortalidad. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, el cáncer de próstata se puede detectar en estadios tempranos. Esto hace que su manejo sea mucho más favorable en lo que es el pronóstico. En cambio, en el cáncer de pulmón, generalmente cuando es detectado, se detecta ya en estadios avanzados. En algunos casos ya en cuadros de metástasis, lo cual eleva la mortalidad de estos pacientes. A nivel mundial, entonces, se tienen en cuenta, ya teniendo en cuenta todos los cánceres, próstata, estómago y pulmón. Esto ya es a nivel de mortalidad. Se dan cuenta que pulmón tiene la mayor cantidad de presencia de casos. Estos terminan con un grado más importante de mortalidad. Digamos, ejemplo, en próstata, si se presentan unos 10, digamos que 4 o 3 se pueden complicar. En cambio, en pulmón, si se presentan unos 10, 9 podrían complicar. Como para que lo entiendan así, pulmón tiene una mayor tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué se ha visto con el tiempo? Se ha visto con el tiempo que la tasa de incidencia dividiéndolo por sexo femenino y masculino ha ido en los hombres. La tasa de incidencia de cáncer de pulmón no ha variado mucho, si bien es cierto del 19 a un 13%. Lo que llama poderosamente la atención es que desde el año 1968 hasta el 2012 la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en mujeres ha tenido una curva ascendente. Eso es lo que llama la atención, pero algunos ya lo asocian a que uno de los factores de riesgo, como vas a ver más adelante, era el tabaco, antiguamente asociado solamente a género masculino, pues con el paso del tiempo llegó a ser casi a la par como el género femenino. Entonces, se ha visto que la tasa de mortalidad o la presentación de casos clínicos entre hombres y mujeres, si bien es cierto sigue siendo levemente superior en varones, las mujeres o los casos presentados en género femenino están comenzando a aumentar. Y esto es lo que te ha visto también como datos del INEM, llama la atención. Y un dato muy importante fue un estudio que se hizo en pacientes menores de 40 años, donde en comparación a los demás países, en Perú llamó la atención de que se presentaron casos de cáncer de pulmón en edades muy tempranas, con edades menores de 40 años, siendo hasta un 3 o 4% de los casos de cáncer de pulmón. Entonces eso nos invita a pensar de que el factor de riesgo no solamente puede ser el tabaco, sino hay que buscarle otros factores de riesgo, quizás la polución, algún cuadro infeccioso, la tuberculosis en sí también predispone a un tipo de neoplasias, dentro de ellas como es el adenocarcinoma. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Hasta el momento, dentro de algunos factores de riesgo, sabemos que el consumo de tabaco es una de las principales causas de cáncer a nivel pulmonar. Eso no quiere decir que si la persona no fuma no puede presentar cáncer. Sí los pueden presentar. Es más, hay muchos tipos de cáncer de pulmón que no van asociados a tabaco. Se observa un aumento de casos de cáncer de células no pequeñas, ya vamos a llegar a eso. La detección de es importante la detección de estas patologías. El 16% de estos cánceres están localizados, el 22% se encuentran localmente avanzados, y es el motivo por el cual el cáncer de pulmón tiene un mal pronóstico. Más de la mitad de los cánceres de pulmón, cuando se detectan, ya se encuentran en estados avanzados. Ellos debutan con una enfermedad metastásica. Los pacientes con cáncer de pulmón, más de la mitad de ellos debutan con enfermedades metastásicas de esta neoplasia, lo que obviamente hace de que su pronóstico sea malo. Muy bien, factores de riesgo para cáncer de pulmón. Los principales: tabaco o exposición a tabaco. Tabaco o exposición a tabaco. No son los únicos, también tenemos algunas sustancias que podemos encontrar en el ambiente, como el asbesto, el radón que se encuentra en el ambiente, el asbesto que se encuentra en algunas sustancias en la minería, otro tipo de exposiciones como la polución,
La polución, la contaminación ambiental, el arsénico, el berilio, el cromo, el níquel son algunas de las causas o algunas de los metales a los cuales se expone que predispone cáncer de pulmón. Comorbilidades de pacientes como infecciones de inmunodeficiencias o VIH, fibrosis pulmonar idiopática o la enfermedad pulmonar intersticial. También algunas enfermedades obstructivas crónicas como el famoso EPOC y la tuberculosis. La tuberculosis va más asociado a un tipo de neoplasia o a un tipo de cáncer de pulmón que es el adenocarcinoma. Muy bien. Dentro de otras patologías, pacientes que reciban quimioterapia, radioterapia para otro tipo de cáncer pueden desarrollar cáncer de pulmón. Y obviamente la edad, ¿no? A mayor edad, mayor predisposición. Pues bien, sobre el cáncer de pulmón, déjame ver esto. No se guarda. Ya. Sobre el cáncer de pulmón hay que tener en cuenta unas cosas. Bueno, acá en este artículo lo que nos dicen que cómo podemos dividir el cáncer de pulmón. Y esto lo podemos ver acá. El cáncer de pulmón tiene un tipo de división histopatológica. Uno de ellos es dividir el cáncer de pulmón entre células no pequeñas, que son no small cell lung cancer, que son células no pequeñas, y el otro sería células pequeñas, que son el otro tipo de patología, el otro tipo de anatomía patológica en cáncer de pulmón. Muy bien, ¿cómo vamos a dividir esto? Lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una noción. Por corte histológico o por anatomía patológica, el cáncer de pulmón puede tener dos presentaciones. La de células no pequeñas, la de células pequeñas o microcíticas, como quieran llamarlo. ¿Cuál es más frecuente? Los más frecuentes son las células no pequeñas, en un 84%, comparándola con el 13% de células no pequeñas. Para que se den una idea de todo esto, ¿sí? Muy bien, ¿qué más te dice ese artículo? Qué bueno que el cigarro es una de las causas más frecuentes de factores de riesgo de cáncer de pulmón, y uno de ellos es el cigarro, y en segundo lugar está el radón, como exposición a radón como segunda causa en frecuencia de cáncer de pulmón en pacientes que no se expongan a tabaco, ¿sí? Muy bien, el cigarro tiene una alta tasa de probabilidad, una alta tasa de sustancias químicas, un gran número de sustancias químicas que te pueden predisponer a cáncer. Recuerden que el cigarro no solamente causa cáncer de pulmón, es uno de ellos, es más, ni siquiera es el más frecuente. Lo más frecuente en cigarrillo es cáncer de lengua, cáncer de laringe, también puede causar cáncer de mama, ¿ya? Y dentro de las sustancias químicas que están dentro de ellas está el benceno, la nitrosamida, la butadina, el acetilaldehído. Entonces, pero tienen que tener en cuenta algo: la nicotina no tiende a ser tan cancerígeno, pero lo que sí es más adictivo. Entonces, sacarle la nicotina al cigarro no te asegura de que no te vaya a producir cáncer. Lo único que hace es disminuir la adicción, pero no te asegura que te disminuya cáncer. Además, la nicotina ni siquiera es considerado una de las sustancias más cancerígenas del cigarro, sino todo lo demás que encontramos acá. Otros factores de riesgo, sobre todo en Perú o en áreas rurales, es el uso de residuos de cultivo, estiércol, partículas de madera. Son los combustibles más usados para cocinar en el interior del país, y eso expone al paciente a sustancias que al ser inhaladas lo predispone a cáncer de pulmón. Entonces hay que tener en cuenta que en nuestro país muchos cocinan con leña, querosene o se exponen a biomasas, lo que les predispone a este tipo de patologías. Ya lo vimos en las clases anteriores, EPOC, una de ellas, y también ahora pueden agregarle cáncer de pulmón. Las tumoraciones de cáncer de pulmón tienen diferentes clasificaciones. Nosotros nos vamos a centrar en las que tumores no microcíticos y tumores microcíticos, o tumores de células no pequeñas y tumores de células pequeñas. Pero hay otras maneras de clasificarlos. Debido a anatomía patológica tenemos el carcinoma epidermoide. Dentro del carcinoma epidermoide tenemos células claras, células pequeñas, células basiloides. Dentro de las adenocarcinoma tenemos adenocarcinoma submixto, adenocarcinoma sinar, papilar, adenocarcinoma bronquialveolar. Todo esto es para que entiendan de que no solamente existen subtipos de las clasificaciones de cáncer de pulmón. Esto es para que lo conozcan, no se vayan a confundir. Nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Bueno, estos son los factores de riesgo a los cuales están expuestos los pacientes: arsénico, asbesto, humo de tabaco ambiental, radón.
níquel y otras sustancias. Las más importantes o en frecuencia, en primer lugar, tabaco, en segundo lugar, radón. El objetivo de la evaluación de un paciente con sospecha de cáncer de pulmón es importante determinar al momento de ser diagnosticado la extensión y el estadio de la enfermedad, porque de acuerdo a eso van a dar su tratamiento. El sitio de destino óptimo y modalidad para la biopsia del tejido, porque una vez que ustedes localicen la lesión o la tumoración, hay que ver cómo vamos a obtener la muestra o biopsia. Recuerden que en el cáncer de pulmón los tumores pueden ser periféricos o centrales, entonces de acuerdo a dónde se encuentra ubicado la lesión, podremos obtener la muestra para el estudio de anatomía patológica. Hay que tener en cuenta el subtipo histológico específico y genotipo de cáncer. Actualmente todos los pacientes con cáncer de pulmón tienen un estudio genotípico para poder dar un tratamiento mucho más específico. La presencia de comorbilidades, complicaciones secundarias y síndromes paraneoplásicos que influyen en las opciones de tratamiento y resultado. Y acuérdense de esta palabra, paraneoplásico. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres que causa más síntomas paraneoplásicos en las personas. Y dentro del cáncer de pulmón, el que más causa paraneoplásicos son los cánceres de células pequeñas o microcíticas. Son los que más causan paraneoplásicos. De las tumoraciones, el cáncer de pulmón causa más paraneoplásicos, y de ese grupo, el tumor o el cáncer de células pequeñas son las que causan más paraneoplásicos. De las presentaciones clínicas de cáncer tendríamos que ver mucho de ellos la ubicación de estos, pero la triada clásica de cáncer de pulmón tiende a ser hemoptisis, tos, baja de peso. Triada clásica de cáncer de pulmón: hemoptisis, tos y baja de peso. Ahora, si ustedes están en Perú y ven un paciente con tos, hemoptisis y baja de peso, lo primero que van a pensar es en tuberculosis. Exacto, sí, eso es lo primero que uno piensa. Pero si esto ya se hace persistente, descartan tuberculosis y no hay una enfermedad infecciosa de fondo, pues una de las posibles diagnósticos sería cáncer de pulmón. Entonces, otras presentaciones clínicas de cáncer de pulmón, algunos pueden ser asintomáticos, puede ser un hallazgo, le hacen una radiografía control, un chequeo médico y se evidencia una tumoración a nivel de pulmón. Otros son la tos, hemoptisis, que ya hemos dicho, disnea, dolor torácico, infecciones sobreagregadas, y dentro de los síndromes generales que hablan de astenia, hiporexia y baja de peso. Y bueno, la diseminación local o metastásica, que es otra manera de presentación de cáncer de pulmón. Bien, dentro de los signos y síntomas de cáncer de pulmón, otra manera de presentarse son las digital clubbing, que son los famosos dedos en palillos de tambor o los dedos acropáquicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo son los dedos acropáquicos? Sí, doctor, son en la zona distal son más redondos, son en luna de reloj. Así es. Esos dedos que son en la zona distal que son más protruyentes o más hinchados o son más redondos, son los famosos dedos acropáquicos. Y en algunas patologías van a estar presentes. Ya les di una es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Dime. Hablando del cáncer de pulmón, ¿también podríamos observar aumento de volumen o de tamaño de los ganglios linfáticos o no? Dentro de la triada que usted mencionó no encontraríamos eso. Adenopatías puede estar presente como no, sí. Bueno, pueden haber adenopatías de acuerdo a la cadena ganglional, pueden ser a nivel intratorácico o pueden ver a nivel axilar, pero eso ya cuando va tomando otros órganos, de acuerdo al estadio de pulmón, porque recuerden que también puede estar solamente localizado en un bronquio nada más. Pueden haber adenopatías. Ya. Entonces, dentro de los dedos acropáquicos tenemos el cáncer dentro de los causas de dedos acropáquicos tenemos el cáncer de pulmón, otros son las bronquiectasias. ¿Y qué otra patología más dan los dedos acropáquicos? Enfermedades cardíacas.
Así es, falla cardíaca. 3 patologías que te pueden dar dedos acropáquicos: cáncer de pulmón, bronquiectasias, falla cardíaca. Y obviamente EPIT. Listo. 4 patologías que pueden darte dedos acropáquicos. Si ustedes ven un paciente con dedos acropáquicos, pues pueden pensar en cualquiera de estas 4. ¿Qué más puede haber? Hemoptisis, baja de peso, disnea, dolor torácico, entre otros, ¿no?, que ya nombramos. Entonces, dentro de los síntomas tenemos síntomas intratorácicos y extratorácicos. Dentro de los síntomas intratorácicos lo que tenemos pueden ser algunos relacionados a los órganos. Por ejemplo, tenemos compromiso a nivel pleural. Un compromiso a nivel pleural por cáncer de pulmón es la famosa efusión pleural. El paciente debuta con disnea, dolor torácico, y lo que se encuentra es un pulmón con líquido en su interior, efusión pleural. Ahora, lo mismo, estando en Perú, paciente que debuta de 30 años, fiebre y dolor pleurítico, le hacen la radiografía y efusión pleural, pues lo que más frecuente pensar es TB. Pero si tienes un paciente de 80 años con antecedentes que cocinaba con leña, fumador desde los 20 años, y que al llegar por emergencia refiere con disnea, cansancio y una efusión pleural de 2/3 del hemitórax izquierdo, pues en ellos uno de los diagnósticos diferenciales a la cabeza sería causa neoplásica. Ahora, el cáncer de pulmón también puede llegar al pericardio y puede causar efusión pericárdica. Puede ser una masa que protruya o comprima a nivel del esófago, causando disfagia. Puede tener o puede lesionar el nervio frénico, causando su parálisis del nervio frénico, lo que puede causar una elevación del hemidiafragma del nervio frénico dañado, puede ser derecho o izquierdo. ¿Qué más? Puede haber una superpresión o una presión a nivel de la vena cava. Digamos que la tumoración presiona y disminuye la luz de la vena cava superior, causando el síndrome de la vena cava, caracterizado por plétora facial, flashing en el rostro, edema en esclavina, que son de miembros superiores, y a un rostro abotagado. ¿Qué más tenemos? Invasión de todo lo que es la caja torácica, causando dolor pleurítico, y el síndrome de Horner, causando por una lesión o una compresión del nervio simpático, causando natosis, miosis y anhidrosis facial, tríada clásica del síndrome de Horner. El tumor de Pancoast, que es una tumoración a nivel superior del hemitórax, por ejemplo. Este de acá es el pulmón. Y ahora sí. En un momento, a ver. Sí, lo tengo más adelante. Muy bien. El tumor de Pancoast, ejemplos. Este de acá viene a ser el pulmón, el bronquio, y lo que es el tumor de Pancoast es un tumor que se da a nivel apical del pulmón, causando una compresión a este nivel, compresión del nervio simpático. El tumor de Pancoast, caracterizado, o lo más frecuente, es que esté dado por cáncer de células no pequeñas, dentro de ellas las células epidermoides. Es lo más frecuente, no es lo único, pero es lo más frecuente. Si hablan de tumor de Pancoast, el tumor de Pancoast, que es un tumor a nivel apical del hemitórax o del pulmón, generalmente es caracterizado por células de característica epidermoide. Este tumor de Pancoast producirá una lesión y un compromiso a nivel muscular, causando dolor muscular y lesiones a nivel de los nervios de C8 a T3, causando lesiones a nivel del plexo braquial y lesiones a nivel de C8 a T3, generando dolor. Característica clínica de este paciente: el paciente adulto mayor viene por dolor en el miembro superior derecho a la movilización,
y que le dificulta los movimientos activos, levantar el brazo, moverlo, lateralizarlo, y cuando lo tiene en reposo le sigue doliendo por la lesión a este nivel o la lesión a nivel del nervio entre C8 y C3. El tumor de Pancoast está muy relacionado al síndrome de Horner. Generalmente el tumor de Pancoast produce un síndrome de Horner en un 80%. Al tener una compresión a este nivel también daña parte del sistema simpático, causando la triada clásica del síndrome de Horner, que es ptosis, miosis y anhidrosis facial. Entonces, dentro de las presentaciones clínicas, ven acá en este gráfico, ven la plétora facial, el edema en esclavina, el enrojecimiento del rostro de este paciente. Esto de acá es el síndrome de la vena cava superior, un compromiso, una de las pocas emergencias oncológicas que tiene el paciente. Este paciente tiene que recibir radioterapia de emergencia para poder disminuir el volumen de la tumoración y así poder tener un mejor fluido de la vena cava superior. Bueno, otros manejos sería manejo quirúrgico, pero el manejo de primera instancia es la radioterapia de emergencia. Y como pueden ver acá, esta tumoración que se encuentra a este nivel, en zona apical de este hemitórax derecho, este de acá es el tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast que se encuentra a nivel apical, posiblemente de células epidermoides, causando o comprimiendo los nervios que destruyen o lesionan parte del braquial, generando dolor del miembro ipsilateral. Muy bien. Hay algunos tumores que vamos a encontrar en pulmón, muchos de ellos tumores malignos, pero también encontramos algunos tumores benignos, solamente para que tengan o recuerden que dentro de los tumores benignos tenemos dos, los adenomas y los amartomas. Dentro de los adenomas, el más frecuente son los carcinoides, principal adenoma. También hay otros como el cilindroma o tumores mucoepidermoides, pero dentro de los adenomas el carcinoide es el principal. Es de baja malignidad. Dentro de los amartomas es otro tumor benigno, más frecuente en varones mayores de 60 años y pueden presentarse como nódulos pulmonares solitarios. Y una de las características de benignidad de los amartomas es que cuando se encuentran las imágenes son nódulos calcificados en palomitas de maíz. Otras características radiológicas que podemos encontrar en una radiografía de tórax de una calcificación tumoral son las calcificaciones en palomita de maíz, típico de los amartomas, las calcificaciones o forma de cáscara de huevo, típico de silicosis, las calcificaciones en diana, característica de histoplasmosis, cuadros infecciosos, y las microcalcificaciones nodulares, características de NM de mamas. Para nosotros, esta vez, y por ser cáncer de pulmón, amartomas, calcificación en palomitas de maíz. ¿Cómo saber si un tumor o qué características clínicas pueden estar presentes en un paciente para poder inclinarnos a que si el tumor es benigno o maligno? Uno es la edad. Mayores de 35 años sigue con tendencia a ser maligno. Si se presenta en género masculino, con tendencia a ser maligno. Si hay presencia de síntomas, entonces el paciente puede tener una lesión maligna. El tamaño de esto, si esta tumoración es mayor de 2 centímetros, eso ya no es un nódulo, no viene a ser ya un tumor, y eso de ahí tiene alguna característica maligna. Siempre cuando le hablen de bordes, cualquier nódulo, tumoración con bordes irregulares, siempre es característica de malignidad. Y la calcificación es una característica de benignidad. Muy bien, entonces dentro de las primeras causas una de las primeras causas de cáncer de pulmón es el tabaco, y el tabaco va asociado a dos neoplasias, a cáncer epidermoide y cáncer de células pequeñas. Esas dos neoplasias de cáncer de pulmón están asociadas a tabaco. Por frecuencia, es mucho más frecuente encontrar pacientes que hayan fumado con cáncer epidermoide y cáncer de células pequeñas. Como les dije, el cigarro con baja nicotina no protege. Ya hemos dicho que hay otras sustancias cancerosas en el cigarrillo, así que quitarle la nicotina no influye en nada. La nicotina solamente causa el efecto adictivo. 10% de grandes fumadores generan llegan a presentar cáncer de pulmón.
Si tenemos 100% de grandes fumadores, 10% de ellos hacen cáncer de pulmón. Asociación, recuerden que el cigarrillo tiene asociación con otro tipo de cáncer: cáncer de boca, cáncer de laringe, páncreas, vejiga y cervix. También hay que tener en cuenta que si las personas no han estado expuestas a cigarrillo o a tabaco, ni siendo fumador pasivo ni activo, estas personas que presentan cáncer de pulmón, el cáncer más frecuente es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es más frecuente en pacientes que no hayan sido expuestos a tabaco. Segunda causa después del tabaco es el radón. Otras causas después del radón: asbesto, arsénico, uranio, entre otros. El gen implicado en el cáncer de pulmón, el P53. En la mayoría de cáncer de pulmón se encuentra el P53. Muy bien. Entonces, ahora sí, dentro de los tumores malignos, ya hemos visto tumores benignos, factores de riesgo, la importancia, porque es saber el de cáncer de pulmón, la importancia y cómo de saber detectarlos o enfocarlos, puesto que muchos de ellos van a aparecer en estadios o en etapas tardías. Entonces, dentro de los tumores malignos tenemos el cáncer no microcítico y tenemos el cáncer microcítico. Otro nombre para cáncer microcítico: el de células pequeñas. Muy bien. Y otro nombre para cáncer no microcítico: el no microcítico es el cáncer de células no pequeñas. ¿No es así? Muy bien. Algunas características importantes de esto. El cáncer no microcítico se divide en 3, pero por frecuencia vamos a incidir más en 2 de ellos. Uno de ellos es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. ¿Qué podemos decir del adenocarcinoma? Cosas muy puntuales. Es el más frecuente de todos los cánceres. El adenocarcinoma es el más frecuente. ¿Qué más? El menos relacionado a tabaco. Casi no se asocia el tabaco. ¿Qué más? Es más frecuente en mujeres no fumadoras. El adenocarcinoma es el cáncer de pulmón más frecuente, ¿sí? Es el que más se relaciona o el más frecuente con compromiso pleural. Y si tiene compromiso pleural, quiere decir que lo que vamos a encontrar es efusión pleural o derrame pleural. Muy bien. Y el segundo más importante que tenemos acá es el cáncer epidermoide, o también conocido como escamoso. Cáncer epidermoide o escamoso. Características de este cáncer epidermoide: es más frecuente en varones. A diferencia del adenocarcinoma y el carcinoma microcítico de células pequeñas, tiene mejor pronóstico. Mejor pronóstico. El epidermoide, al igual que células pequeñas, es más relacionado a tabaco. Y también da paraneoplásicos. El paraneoplásico más importante de cáncer epidermoide es la hipercalcemia. Entonces, si se pregunta de un paciente que venga con un diagnóstico de cáncer epidermoide, uno de los paraneoplásicos más frecuentes del cáncer epidermoide es la hipercalcemia. Es el más frecuente en varones, tiende a ser mejor pronóstico a diferencia del adenocarcinoma de células pequeñas, y es el que está más relacionado a tabaco. De los cánceres de células no pequeñas, adenocarcinoma y epidermoide son de los más importantes. Adenocarcinoma es mucho más frecuente y epidermoide es el que está relacionado más a tabaco. Existe otro tipo de cáncer de células no pequeñas, el famoso cáncer anaplásico o de células gigantes.
más o menos corresponde menos del 2% de este tipo de neoplasias. Por ende, no son tan frecuentes. Adenocarcinoma y epidermoide, dentro de los cánceres de células no pequeñas, son más frecuentes, y dentro del cáncer pulmonar, lo más frecuente es adenocarcinoma. Listo. Con eso no hay cómo confundirse. ¿Qué más? ¿Qué se dijo del epidermoide? Que está relacionado al tumor de Pancoast. Muy bien, y este tumor de Pancoast, relacionado a cáncer de células escamosas o epidermoides, ya tenemos las características: tiende a ser apical y causa el famoso síndrome de Horner. El famoso síndrome de Horner, que tenía su triada, ¿no? Miosis, ptosis y anidria unilateral. Y compromiso del plexo braquial, ¿no? El tumor de Pancoast, compromiso del cuerpo del plexo braquial, generando dolor del miembro superior ipsilateral y aparte la ubicación a nivel apical. Listo, características del tumor de Pancoast, ya saben lo que es un síndrome de Horner. Hasta ahí estamos. Cáncer microcítico de células pequeñas. Dentro de las dos neoplasias, cáncer de células no pequeñas y cáncer de células pequeñas, el cáncer microcítico es el más maligno, el de peor pronóstico. Entonces acuérdense, las células pequeñas, son de peor pronóstico, son las más malignas, ¿sí? Estas, ¿cómo pueden debutar o cómo pueden aparecer? Con metástasis. Son las más peligrosas, y como se dijo, la presentación clínica del cáncer de pulmón, muchos de ellos, como están en estadios avanzados, aparecen con metástasis. ¿Cómo llegó una paciente de emergencia? Una paciente llega, adulta mayor de 80 años, convulsionando, le hacen una tomografía, pues que era la primera vez que convulsiona, y encuentran una lesión a nivel de cerebro, una tumoración. Le piensan que es secundarismo, le hacen una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, y lo que encontraron era una tumoración a nivel central o pariliar de pulmón izquierdo, y lo que había hecho era una metástasis hacia cerebro. Cáncer más asociado a este tipo de patologías, el cáncer microcítico, que debutan con metástasis. Tiende a ser central. Es el que da más paraneoplásicos. El cáncer microcítico es el que da más paraneoplásicos. A los otros también, pero el microcítico, al ser más peligroso, más mortal y debutar con muchas patologías, es el que da más paraneoplásicos. Dos paraneoplásicos que puedes encontrar acá: el CIHAT o el síndrome de Cushing. Dos paraneoplásicos presentes en este tipo de pacientes: CIHAT o síndrome de Cushing. Cualquiera de los dos pueden estar presentes, o los dos. Es de mal pronóstico, obviamente, porque aparecen en estadios más avanzados, y también se le conoce como las famosas células en avena, que es una variante del cáncer microcítico, ¿sí? Al ser una tumoración grande que comprime vasos, el cáncer de células pequeñas es el más asociado a síndrome de la vena cava superior. ¿Sí? Síndrome de la vena cava superior. Una de las primeras causas del síndrome de vena cava superior es el cáncer de pulmón, y dentro de ellas el cáncer de células pequeñas. Primera causa del síndrome de la vena cava superior. Y como saben, esto es una emergencia y requiere una radioterapia de emergencia para disminuir el tamaño del tumor. Característica del síndrome de la vena cava, como ya hemos visto en el paciente: disnea, congestión, tensión facial, como ya hemos visto en el paciente. Muy bien. Entonces tenemos cáncer de células más pequeñas, cáncer de células pequeñas, como ya hemos visto, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes o carcinoma anaplásico, siendo el adenocarcinoma el más frecuente y siendo el epidermoide asociado a tabaco. Muy bien. El estadiaje en el tema de cáncer de células no pequeñas, el estadiaje se basa en el TNM, que ya lo vamos a ver más adelante. T de tumor, N de nódulos, M de metástasis.
Muy bien. Dentro del estudio de patologías o neoplasias pulmonares, lo que tenemos que tener en cuenta son las manifestaciones clínicas del paciente, generalmente la tríada clásica que ya hemos visto. La radiología, imagenología, citología de esputo, broncofibroscopía, lavado, cepillado, biopsias, punción, aspiración, biopsia por BIPA, que es punción por aspiración de aguja fina, la videotoracotomía, la mediastinoscopía. Esto nos permitirá, uno, estadiar al paciente, detectamos el cáncer, lo diagnosticamos, le hacemos el estadiaje y de acuerdo al estadiaje hacemos el tratamiento y de acuerdo a esto el pronóstico del paciente. Entonces, dentro de la clasificación clínica, hemos visto la clasificación. Esta es la clasificación anatomopatológica: cáncer de células no pequeñas y cáncer de células pequeñas. Y esto lo vemos en el microscopio: cáncer epidermoide, adenocarcinoma, cáncer de células grandes. Hasta ahí estamos. Pero también hay una clasificación clínica que podemos ver en el paciente o imagenológica con una radiografía, que son las lesiones centrales, los que se encuentran a la parte periliar o bronquial del pulmón. Tenemos a la parte central y a las partes periféricas, las lesiones que se encuentran a la periferia del pulmón. Y algunas características clínicas de las lesiones centrales son tos, hemoptisis y sibilancias. ¿Por qué? Porque al estar a nivel central, este es el bronquio, la tráquea, la carina, los bronquios, y al estar el tumor a nivel central, lo que genera es una obstrucción, y esta obstrucción lo que va a generar es tos, y al momento de obstruir esta tráquea, a nivel de obstruir este bronquio, obviamente este tumor está vascularizado. Lo que va a hacer este tumor al llegar a la luz bronquial y romperse o lesionarse es sangrar, generando hemoptisis. Y cuando tienes una lesión a nivel bronquial que presiona o hace que el aire no pase adecuadamente, lo que vas a tener es un sonido al momento de auscultar al paciente. Cuando ustedes le digan, señor, tome aire, lo que vas a encontrar es, por la obstrucción, sibilantes. Si la obstrucción es muy grande, vas a encontrar disnea, porque si la obstrucción es muy grande, tapa el bronquio y lo que hace es que este pulmón haga una atelectasia. El pulmón colapsa, genera disnea. Hay parálisis recurrente del nervio frénico, hay el síndrome de la vena cava superior y bueno, el tumor de Pancoast, que ya hemos visto que se dan en tumores centrales. Y dentro de las lesiones periféricas o más avanzadas, lo que vamos a encontrar es dolor y derrame pleural. Al estar mucho más periférico, va a comprometer la pleura y lo que va a hacer la pleura es inflamarse y generar líquido, efusión pleural y un dolor pleurítico, genera dolor a nivel del tórax. Ahora, no está. Entonces, para que tengan en cuenta dos cosas. Dentro de los tumores centrales, tenemos dos tipos de neoplasias. Una es las de células pequeñas y la otra son las de cáncer pulmonar epidermoide. Esas son las neoplasias centrales. Y dentro de las neoplasias periféricas tenemos al adenocarcinoma como más frecuente y el cáncer de células grandes. Son los cánceres periféricos. Entonces, cuando la pregunta sea una tumoración a nivel central, lo que ustedes pueden pensar es en dos patologías: cáncer de células pequeñas o cáncer epidermoide. Si esto va sumado a que genera un síndrome de la vena cava superior, entonces es mucho más probable, por probabilidad, que el causante sea un cáncer de células pequeñas. Ahí estamos manejando las probabilidades. Características clínicas, como ya se le dijo, dentro de los centrales, cuadros obstructivos. Ya se dijo por qué, porque obstruye la luz bronquial. Cuadros obstructivos, atelectasias, tos, hemoptisis y dolor. Y dentro de los cuadros de pacientes con cáncer periféricos, como son periféricos y se trata en efusión pleural y dolor pleurítico mayormente, la mayor parte de cánceres periféricos van a ser asintomáticos. Se encuentran lejos de la luz, no tienden a ser hemoptisis. Puede haber tos por irritación pleural, puede haber un poco de dolor por lo mismo de la irritación o dolor a nivel, un roce pleurítico y derrame pleural. Entonces, los periféricos tienden a ser más asintomáticos y los centrales tienden a debutar con tos y hemoptisis. Algunas características clínicas extratorácicas
extratorácica. Por ejemplo, tenemos a nivel del hígado, tenemos la anorexia, hepatomegalia, pérdida de peso. A nivel de los huesos puedes tener fracturas, dolor, elevación de la fosfatasa alcalina por metástasis o invasión de nivel del hueso. A nivel linfático, linfadenopatías, ¿ya? Pero lo más frecuente en cáncer de pulmón es esto. Puede darte cualquier síntoma, sobre todo en esta parte de hiporexia, anorexia, baja de peso, astenia. Puede darte cualquier síntoma el cáncer de pulmón, pero si lo vas a ver por órganos tenemos todos estos. A nivel de cerebro, algunos de ellos debutan con convulsiones o dolores de cabeza, náuseas, vómitos. En la parte de la glándula adrenal, insuficiencia adrenal, y en la parte de piel puedes encontrar nódulos cutáneos. Nódulos cutáneos son raros, estas manifestaciones son más raras. Los más frecuentes son estos de acá. A la cabeza, cualquier síntoma, baja de peso, anorexia, hepatomegalia, pérdida de peso. Clínica extratorácica. Ahora, preguntas que van a venirte más seguido en cáncer de pulmón es, 1, ¿cuál de estos cánceres de pulmón, dentro de sus síndromes paraneoplásicos, es el que genera hipercalcemia? Dentro de todos los que hemos visto, ¿cuál es el más frecuente que genera hipercalcemia? Epidermoide. Muy bien, el epidermoide. Nos quedamos con eso. Entonces, epidermoide es el que genera el hipercalcemia. Ya nunca se van a olvidar. Ahora vamos con el otro. Otro paraneoplásico que se dijo es el CIJAT. Es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ahora llamado hiponatremia neoplásica. Ya están intentando dejar el nombre de CIJAT porque es causado por un síndrome paraneoplásico, por un cáncer. Ya, entonces, ¿quién de todos los tumores de cáncer de pulmón causa hiponatremia? Microcítico. El microcítico, así es, ya no se van a olvidar, el tumor microcítico. Muy bien, y para terminar, síndrome de Cushing. ¿Cuál de todas las patologías, cuál de todos los cánceres de pulmón causa síndrome de Cushing? También el microcítico. También el microcítico, muy bien. El microcítico. ¿Son más frecuentes? ¿Son los únicos? No, no son los únicos. También puede haber daño a nivel neurológico causando encefalitis. Eso es un paraneoplásico de encefalitis a nivel neurológico. Puede haber una hipertrofia osteoartropatía, una artropatía hipertrófica también, un daño a nivel óseo. Pueden haber los famosos dedillos en tambor, que también puede estar presente. Y los síntomas paraneoplásicos, para algunos autores, los síntomas paraneoplásicos de cáncer de pulmón más frecuente, hasta en un 68%, es síntomas o síndrome sistémico. ¿A qué conocen como síndrome sistémico? Anorexia, caquexia, pérdida de peso, fatiga, fiebre. Son los síndromes sistémicos los que aparecen en cáncer de pulmón, la característica más frecuente o la clínica más frecuente de característica paraneoplásica. Y de ahí vienen los demás, ¿no?, que ya hemos visto. Muy bien, síndromes paraneoplásicos, síntomas generales o sistémicos que llegan a estar en el 60%, ya hemos dicho que son baja de peso, náuseas, vómitos, astenia, hiporexia, llegan aproximadamente en un 60%. Síntomas endocrinológicos, ya hemos visto el SIAD, la secreción ectópica de ACTH, la hipercalcemia, síntomas por sistemas, estos son endocrinos. Neurológicos, dentro de los cuadros neurológicos, si bien hemos dicho que puede estar presente en la encefalitis, una encefalitis paraneoplásica, otra de las presentaciones neurológicas en este tipo de pacientes es el síndrome de Lambert-Eaton, una alteración a nivel de la placa neuromuscular que genera alteraciones a nivel de la movilización, a nivel motor. Trastornos hematológicos, trastornos renales, acá pueden estar presentes las glomerulonefritis presentes en este tipo de pacientes. Trastornos a nivel cutáneo, como la osteopatía hipertrófica neúmica, los famosos dedos en palillo de tambor, o la ginecomastia presente en pacientes que tengan tumoraciones de células grandes o anaplásicas. Algunas paraneoplásicos divididos por órganos o por sistemas, que son estos de acá. Muy bien, solamente para recordar, lo mismo que cuál va más relacionado a la osteopatía hipertrófica pulmonar, cuál va más relacionado al SIAD, ya hemos dicho que es las tumoraciones o el cáncer de células pequeñas. Y bueno,
Entonces tenemos tumores malignos de células no pequeñas, adenocarcinoma, cáncer epidermoide, cáncer de células grandes o anaplásticos, que corresponden aproximadamente en un 85%, son los más frecuentes, y tenemos las otras, carcinoma de células pequeñas, que corresponde aproximadamente a un 13%, son más malignas, causan más metástasis, más asociados a paraneoplásicos. Y estas células pequeñas pueden dividirse en dos. Pueden estar en enfermedad en estado limitado, en una sola región, que si detectamos al paciente en ese estado, bien por él, porque tiene mayor probabilidad de sobrevida, ya que está solamente en un solo lugar y puede recibir tratamiento quirúrgico. Pero también tenemos la enfermedad en estados avanzados, y para la mala suerte es lo más frecuente en este tipo de tumores. Muy bien. Las enfermedades en estado limitado se encuentran limitados al hemitórax y a los ganglios linfáticos regionales, equivale a los estadios 1 a 3B. En carcinoma de células no pequeñas ya vamos a ver los estadios, y su tratamiento es radioterapia y quimioterapia, y pueden mejorar. Dentro de enfermedades avanzadas sobrepasa los límites anteriores y el único tratamiento es quimioterapia. La anatomía patológica nos sirve para clasificar a los cánceres, como ya hemos visto, pequeñas, no pequeñas, y dentro de las no pequeñas la que ya hemos estado hablando: adenocarcinoma, carcinomas escamosos, entre otros. Los adenocarcinomas tienden a ser periféricos. Habían dos periféricos, los adenocarcinomas y las de células grandes o anaplásicas, y el gen relacionado al adenocarcinoma es la mutación del gen EGFR, que se encuentra en adenocarcinoma. Dentro del carcinoma epidermoide, estos tipos de cáncer tienden a cavitarse. La mayoría surge de los bronquios principales, lobares o segmentarios, por ende también se encuentran a nivel central, y como se encuentran a nivel central, los síntomas más frecuentes en estos pacientes son tos, hemoptisis, disnea. La inmunohistoquímica en este tipo en cáncer de pulmón es importante para poder hacerla diferencial de frente a qué células estamos. Por ejemplo, el marcador inmunohistoquímico TTF1 se va más asociado a adenocarcinomas, y el P63 o P40 está mucho más asociado a carcinoma epidermoide. El diagnóstico de cáncer de pulmón se realiza con pequeñas biopsias. Es importante determinar la ubicación de la tumoración para poder escoger el método más correcto o más idóneo para obtener la muestra y mandar la anatomía patológica. Se hacen pequeñas biopsias de citología y se manda anatomía patológica. Adicionalmente al análisis histopatológico del tejido, en algunos tumores debe buscarse proteínas anormales o mutaciones en su ADN. La gran mayoría de muestras de cáncer de pulmón ya diagnosticados pasan a un estudio genético. Casi la gran mayoría de muestras de cáncer de pulmón ya van a estudios genéticos. Los estudios iniciales en un cáncer de pulmón son anamnesis, exploración física, valorar la edad, factores de riesgo que puedan tener el paciente, comorbilidades, el estado clínico previo al paciente, con score como ECOG y Karnofsky, que son escalas de dependencia, que son escalas de funcionabilidad, y para ver frente a qué paciente estamos. No es lo mismo tener un paciente con cáncer de pulmón de 60, 70 años, independiente, que realiza sus actividades, se cambia solo, va al banco, compra sus cosas, a un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón postrado por un ACV o sarcopénico, con escaras, y que ya tiene dependencia total, ¿no? Entonces hay que evaluar frente a qué paciente en estado clínico nos encontramos. La radiografía de tórax suele ser la prueba que inicia la sospecha diagnóstica, siendo que es en esta donde encontramos la lesión, la tumoración, obviamente ya en estadios avanzados, porque si encontramos una tumoración así, en una radiografía de tórax no se le va a pasar a ningún médico, y ya este tipo de tumoraciones ya podemos decir que se encuentran en estadios avanzados. Y la analítica básica del paciente, ¿no? Hemograma, PCR, glucosa, para ver el paciente si tiene alguna sobreinfección sobreagregada, el estado nutricional, anemia y otros, y el grado de funcionabilidad que puede tener sus diversos órganos. Una vez que tengan la sospecha clínica,
estudios iniciales en este tipo de pacientes, una tomografía con contraste, toda tumoración se estudia con contraste de tórax y abdomen superior para ver este grado o posibilidades de metástasis, para también poder estudiar no solamente las dimensiones o las características del tumor, sino también la extensión local y regional, la presencia o la infiltración a ganglios, como preguntó su compañero hace un momento. La infiltración a ganglios y estructuras vecinas pues empeora el pronóstico y explora potencialmente afectación metastásica a distancia. Puede comprometer a nivel hepático, a nivel óseo, a nivel cerebral. Para poder obtener la muestra, entonces definimos la ubicación, de dónde se encuentra ubicada la lesión, y de acuerdo a eso pues definimos el mejor método para obtener la muestra, siendo los centrales la de mejor opción para lo que es tumoraciones ubicadas a nivel central, la fibrobroncoscopía de lesión en tumores centrales, una vez que se entra con el fibrobroncoscopio, que es como una endoscopía pero a nivel entra por la tráquea y llega a los bronquios. Una vez que llega a los bronquios y llega el bronquio dañado, tomar una biopsia endotraqueal. Y ustedes pueden ver acá, miren, esto de acá es un bronquio normal. Pueden ver la luz, pueden ver que por ahí puede pasar el aire, y esto de acá es un bronquio con una tumoración a nivel intraluminal. Esta tumoración intraluminal lo que te puede generar es sangrado, irritación, tos, y por ende, si me está tapando toda la luz bronquial, lo que va a hacer es que parte de ese segmento de pulmón colapse. ¿Qué vamos a encontrar? Tos, hemoptisis, atelectasia. Y si está atelectasiando, lo que vamos a encontrar es disnea. Características clínicas de cáncer de pulmón por esta patología. Muy bien, si el pulmón se encuentra muy alejado, no se encuentra dentro de intraluminal o se encuentra muy lejos para poder entrar con el fibrobroncoscopio, lo que se hace es una punción aspiración con aguja fina o mediante una toracotomía. Entrar a nivel del tórax mediante una aguja y mediante una guía de imagen, llegar con una aguja hacia la parte pulmonar, tomar una muestra y luego salir, y eso mandarlo a estudiar anatomía patológica. Complicaciones más frecuentes de este procedimiento, pues obviamente el momento de entrar y perforar pleura y parenquima pulmonar, una de las complicaciones más frecuentes es el neumotórax, una complicación entre 12 y el 30% más o menos. Otras biopsias que se pueden hacer en este tipo de pacientes son no biopsiar a nivel del bronquio, no biopsiar a nivel por aguja fina. Lo que se puede hacer es biopsiar una lesión metastásica, un ganglio que esté mucho más sencillo de obtener o una tumoración que esté mucho más asequible de poder ingresar y obtener una muestra. Biopsiar lesiones metastásicas es una opción, una toracocentesis y una biopsia pleural. Si es que la pleura está tomada, lo que se hace es drenaje del líquido pleural, toma de muestra de la biopsia de la pleura, y como ha invadido pleura, pues las células neoplásicas se pueden encontrar ahí. Y una biopsia quirúrgica en sala de operaciones, entran a través del mediastino con una cámara y toman una muestra a ese nivel donde el nódulo o el tumor se encuentre más sobresalido. Para ver estudios de extensión o hacia dónde ha llegado la tumoración o hacia dónde se ha esparcido, tenemos la gamografía ósea para ver si se ha invadido hueso, la resonancia magnética cerebral para ver pequeñas lesiones, el estudio de otros nódulos pulmonares que pueden estar presentes, la toracocentesis y biopsia pleural en tumores potencialmente resecables, también es una opción de estudio. Otro estudio de extensión es el PET scan, que es no se hace en todos los pacientes con tumores operables y resecables. Antes de una toracotomía con intención curativa se le hace un PET scan para ver, se le hace una imagen tomográfica y mediante una tinción se tiñen las células cáncer, las células neoplásicas, y estas van a comenzar a aparecer para ver si es que el tumor se encuentra localizado o es que este ha infiltrado otras lesiones. Esto nos ayuda a descartar metástasis a distancia y poder realizar una valoración mediastínica en una única exploración, donde solamente se entra, se toma una imagen y se puede ver si es que las células neoplásicas han invadido otros órganos. Si es así, pues quizás hacer un manejo quirúrgico resecable no sea tanto de ayuda, porque vas a terminar dejando células neoplásicas dentro del paciente. Y quizás la quimio y la radio fueran de primera opción. Para estratificar el cáncer de pulmón,
estadificación de cáncer de pulmón, cáncer de células no microcíticas. Esta estadificación es solamente para adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, bueno, y para células grandes. Este TNM es para la clasificación de células no pequeñas, el famoso TNM, donde T es tamaño, N es tumor, si es que el tumor ha invadido ganglios, N de nódulos o ganglios, y M es de metástasis, si es que el tumor o el cáncer se ha ido hacia otros órganos. Los estadios clínicos de este tipo de pacientes me van a dar el pronóstico y el tratamiento. En base al estadiaje yo voy a tener pronóstico y tratamiento. ¿Qué es importante? No les pido que se aprendan todo esto, pero sí quizás lo que está resaltado con rojo, sobre todo... ¿Dónde está? Esto. Este de acá. ¿Por qué? Muy bien, tenemos el TNM. Como habíamos dicho, el T medía el tamaño, obviamente T1 es menos de 3 centímetros, T2 es de 3 a 5 y T3 es de 5 a 7. Y el T4 es mayor de 7 centímetros. Un tumor mayor de 4 centímetros es un T4. El N es para ver si hay compromiso a nivel de ganglios. ¿Ya? A nivel de ganglios. El N1 es cuando encuentras ganglios a nivel peribronquial, digamos. Tienen un cáncer de pulmón y lo que se encuentra acá es peribronquial. Tienes ganglios tomados a nivel o alrededor del bronquio y que se encuentran a nivel intrapulmonar. El N2 se encuentran adenopatías a nivel ipsilateral mediastinal, donde se encuentran no solamente intrapulmonar, sino que también a nivel de carina, pero sigue estando del mismo lado. Ahora, el N3 tienes ganglios que se encuentran intrabronquial, pueden estar a nivel de carina, pero también encuentras ganglios contralaterales. Ya tienes ganglios en ambos lados. Ese es el N3, importantísimo. Ya van a ver por qué. Y el M es metástasis, ¿no? M1 no hay metástasis, M1 metástasis a distancia, M0 no hay metástasis, listo. El M1 metástasis, M0 no hay metástasis. Se terminó. ¿Por qué es importante? Porque el N3, que es el que hemos visto acá, el N3 que tiene ganglios mediastinales contralaterales, o sea, tienes ganglios hacia el otro lado. El N3 lo que te va a dar es un estadio 3B. N3, T4, bueno, no te acuerdas del T4, pero te acuerdas del N3. Ya que era T4, tenías una tumoración mayor a 7 centímetros. Ya, pues no te acuerdas, ya, pero te acuerdas del N3. N1, N2, N3. ¿Sí? N0 no tienes ganglios, N1 ganglios ipsilaterales intrapulmonares, N2 ganglios ipsilaterales mediastinales o carinas y el N3 contralaterales hacia el otro lado. Ese N3 te da un estadio 3B. ¿Y por qué es importante, doctor, aprenderme que sea un 3B? Por el tratamiento. Porque todo paciente que esté en estadio 3B para adelante, estadio 3B o 4, el tratamiento ya no es curativo, el tratamiento es paliativo. ¿Qué tratamiento paliativo? Quimioterapia, radioterapia. Ya. Tienes un estadio 3B sin derrame pleural, quimioterapia, radioterapia. Tienes un estadio 3B con derrame pleural, quimioterapia. Listo. Tienes un estadio T4 NC, todo lo que son T4 ya saben, es una tumoración grande, ya. Es también tratamiento no curativo. Esto es cirugía, pero esta cirugía no es curativa, esta cirugía es paliativa. No va a ayudar más, es paliativa. Todo lo que sea estadio 3B es paliativo. Y obviamente 4 lo acompaña. Todo lo que sea 3B y 4 es manejo paliativo. Todo lo que está por encima, estadio 1, estadio 2 y hasta 3A, rozando, intentándolo, puede tener manejo o con intenciones curativas. Listo.
¿Por qué es importante? Porque si yo le pongo una pregunta, paciente que viene con hemoptisis, efusión pleural, baja de peso, disnea, le hacen una tomografía y se encuentra, no sé, engrosamiento del mediastino, tumoración de más o menos 5 centímetros, una tumoración de 8 centímetros, perdón, y a eso le sumo, encontrándose ganglios o adenopatías contralaterales a la lesión, eso ya es un estadio 3B. Y si yo les pongo cuál es el manejo, y si tiene fusión pleural, cuál es el tratamiento idóneo, yo les voy a poner cirugía, les voy a poner quimioterapia y radioterapia, les voy a poner quimioterapia y les voy a poner, no sé, ninguna de las anteriores, ya. Entonces, si le pongo todas esas alternativas, ¿qué van a marcar? Si tiene un paciente con estadio 3B con derrame pleural, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Quimioterapia, doctor. Listo, y eso está. Entonces, ustedes se van a basar en eso. Si yo les pongo un ejemplo de esas características en la pregunta, pues no van a decir, no, ¿cómo va a preguntar eso? Eso es demasiado malo. Todo está ahí, ¿sí? Listo. Puede ser un paciente con estadio 3B con derrame o sin derrame. Los estadios, el tamaño de la neoplasia, estadio 1, estadio 2, como pueden ver ahí, el estadio 3B, cuando ven el tamaño de la tumoración mayor a 7 centímetros, las adenopatías que pueden ser ipsilaterales y a nivel mediastinal, a nivel de carina, y aparte tienes ganglios a nivel contralateral. Listo, estadio 3B para adelante. Y el estadio 4, que ya tienes lesiones o tumoraciones grandes, mayor de 7 centímetros, y aparte de eso, que tienes un M1, que son metástasis, hígado, hueso, riñón, glándula suprarrenal, cerebro, todos son los lugares donde más va metastásico el cáncer de pulmón. Este manejo de acá es para ver el manejo de tratamiento. Todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón o al momento de pasar por oncología usan esta guía para ver el tema de qué característica clínica tiene o qué característica histopatológica tiene tu paciente. Primero tienes que ver factores de riesgo, paciente que es fumador, alguna alteración o qué característica histológica tiene el tumor, y esto lo divide en cáncer de células escamosas y cáncer o un adenocarcinoma, ¿sí? En base a esto, si es un adenocarcinoma o es o cáncer de células escamosas, lo que tú vas a plantear, haces tus test genético. Ya sabemos que el adenocarcinoma va más relacionado a la mutación del gen EGFR, y el cáncer de células escamosas tenemos acá otro tipo de genes como son el ROS o el BRAF. Esto de acá lo que te va a ayudar es a dar tratamiento, qué tipo de tratamiento le vas a dar a tu paciente. Para eso se hacen los estudios genéticos, para dar un tratamiento mucho más localizado. Entonces, el tratamiento en cáncer de pulmón ha ido avanzando con el tiempo. El primero fue cirugía, luego apareció la radioterapia. En los 80, la radioterapia y quimioterapia ayudaron un montón en lo que es el manejo y con intención curativa de lo que es cáncer de pulmón. Y en los 90 y 2000 apareció la combinación de quimioterapia, los famosos cócteles, y en los años 2000 la terapia dirigida. En el presente lo que se está intentando hacer es el uso de fármacos biológicos, inmunoterapia, quiere decir que células anticuerpos dirigidos a las células neoplásicas con intención de curar, sin importar el estadiaje de la tumoración. Las cirugías se dan en pacientes que tengan una enfermedad localizada, un tumor resecable, un paciente operable. Si la tumoración se encuentra localizada en un solo segmento del pulmón, pues lo que se hace es resecar esa parte. Puede ser una segmentectomía, una parte de segmento del pulmón, una lobectomía, se extirpa todo un lóbulo, o si el tumor abarca toda la parte del pulmón, una neumonectomía, donde le sacas todo el pulmón afectado, una neumonectomía. La radioterapia es la terapia por radiación administrando rayos X de alta energía que puede destruir las células cancerosas. Tiene muchos usos en cáncer de pulmón, tratamiento primario en lesiones localizadas para disminuir el tamaño del pulmón, reducir el tamaño del pulmón antes de la cirugía. Después de la cirugía, para eliminar las células cancerosas que pueden haber quedado en el área tratada. O sea, tú puedes usarlo como tratamiento único solamente, puedes usarlo como un tratamiento previo a la cirugía para disminuir el tamaño del tumor, o puedes usarlo después de la extirpación del tumor para poder eliminar las células neoplásicas que puedan haber quedado.
La quimioterapia neoadyuvante, adyuvante, cuando se da después de la cirugía en set metastásico estadios avanzados, también es importante porque puede llegar a las diferentes células neoplásicas que están en todo el cuerpo. Puede ser como tratamiento de mantenimiento, y este tratamiento es basado en platinos. Es importante porque algunos de estos platinos te pueden dar alguna complicación, sobre todo a nivel renal. Entonces, dentro de todo esto fue como se ha visto el avance en lo que es cáncer de pulmón. Estando del 2015 para adelante apareció la terapia biológica, y dentro de la terapia biológica encontramos el nivolumab, que es uno de los tratamientos que van dirigidos a lo que es el tratamiento de células cancerosas de tipo escamoso. Es un tratamiento dirigido. Si no responde a la quimioterapia habitual, nivolumab apareció como segunda línea como tratamiento para células de cáncer escamosos, que es donde más avances se ha tenido. Y también tenemos desde 2013 para adelante el erlotinib, que es un agente igual, un tratamiento inmunomodulador para lo que son tratamientos de primera línea en lo que son cánceres metastásicos de células no pequeñas, o de cáncer no pequeño, de células no pequeñas. La terapia biológica tiene algunos, la terapia biológica es una de las más importantes y más actuales que están actualmente para lo que es cáncer de pulmón, intentando disminuir mortalidad, ya que no se puede tener, o aún todavía no se tiene un screening para lo que es cáncer de pulmón. Lo que sí se ha incidido mucho en lo que es la terapia o el manejo terapéutico biológico. A la cabeza tenemos agentes inmunomoduladores no específicos, tenemos el interferón, tenemos interleuquinas, factor de estimulante de colonias, anticuerpos monoclonales que van dirigidos directamente a la célula cancerosa que puede estar en cualquier parte del cuerpo, las vacunas y la terapia genética, todas ellas todavía en estudio, aún no tenemos algo al 100%. Y bueno, solamente para terminar y para que se basen en eso, todos los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de pulmón tienen que ser estadiados para poder definir mejor el tratamiento. Y ya saben que todos los que estén del 3A, del 1 al 3A, todos estos van a ser con intención curativa. Y del 3B hacia el 4, todos tendrán una intención paliativa, sobre todo por el grado de agresividad y por el grado de extensión que ya tiene el cáncer. Y muchos de ellos tienen su manejo quirúrgico, cirugía, radioterapia. Si son resecables, intentará resecar. Si son resecables mediante la cirugía, ¿qué técnica vamos a emplear? La lobectomía, neumectomía, ¿ya? Y después de eso, ¿qué técnicas vamos a aplicar? Como quimioterapia u observación del paciente. Si son resecables, se puede hacer. Si no son resecables, quimioterapia y radioterapia, que puede ser definitiva o no. Si hay progresión de la enfermedad, manejo paliativo. Si no hay progresión de la enfermedad, quizás dar un inmunomodulador como durvalumab y el paciente queda en observación. Y así sucesivamente. Solamente es para ver un esquema de tratamiento o el esquema de cómo podríamos ir tratando al paciente con cáncer de pulmón. Y listo. Chicos, terminamos con cáncer de pulmón. Bueno, solamente para recordar algunas cosas ya puntuales. Células pequeñas asociadas o pueden debutar con síndrome de la vena cava superior, más frecuente, causa más paraneoplásicos. ¿Cuáles paraneoplásicos? El SIAD. ¿Cuál es el otro? Síndrome de Cushing. Hay otros, pero los más frecuentes. Síndrome de Lambert-Eaton, ¿no? En la parte neurológica. El epidermoide puede debutar con síndrome o el tumor de Pancoast, El tumor de Pancoast y el tumor de Pancoast en el 80% debuta con el síndrome de Horner. El adenocarcinoma es el cáncer más frecuente asociado a no fumadores, asociado a postinfecciosos, sobre todo TB, lo más frecuente. Y los cánceres que se pueden cavitar o pueden formar cavernas son epidermoide y de células grandes. Los que pueden formar cavernas son epidermoide y células grandes. Solamente para recordar esos puntos. Y ya, eso sería todo. Cáncer de pulmón. Ya estamos a un paso de completar. Eso sería todo, chicos. Listo, ¿Alguna pregunta? Gracias. Por mi parte, ninguna otra. Ok. Entonces nos estamos viendo. No olviden, por favor, pasarme las diapos para facilitárselas a mis compañeros.
Ya, se los paso, no hay ningún problema. Nos vemos el viernes. Listo, doctor, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Y ahora te vas a hacer mi posición.